Listo, entonces ahora sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos pues se encuentren muy bien. Como veníamos hablando por el grupo, el espacio de hoy vamos a continuar el tema que hemos estado tratando las últimas veces, que es como todo el tema de la epilepsia y pues, la interacción con los pacientes. Vos y Ricardo pudiste estar hace 2 semanas, hace 3 semanas con la doctora Marta, ¿no? No, no pude estar en el de WADA. Eso, que tuvimos uno No pude primero el de de WADA. WADA. Luego estuvimos hace una semana con la paciente, nos fue muy bien. Y hoy continuamos entonces contigo, que ya nos vas a hablar como tal de la práctica en la Clínica del Norte, pero tiene un componente grande como de epilepsia, ¿cierto? Sí, sí. Recordar que ya hemos visto epilepsia anteriormente en el espacio, casi que todas las veces apoyado de tu, pues, con tu apoyo, eh, el semestre pasado y el antepasado. Entonces, pues, bonito ver que, pues, que como que seguís Sí, apoyando este espacio. Muchas gracias. sí, claro, Juan, esa es la idea. Pues la verdad es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, del que he estudiado mucho, entonces yo creo que uno no todos los temas los estudia como estudia ese tema que más le gusta. Entonces es importante hacer estos espacios porque así como yo enseño epilepsia, yo he aprendido de muchos otros temas en espacio con otros profesionales. Es muy valioso pues compartir estos saberes y no dejarlos solo en una revista o dejarlos para mí o para mis pacientes, sino para esos colegas, esos futuros colegas, pues que quién sabe y alguno termina por allá haciendo lo mismo, ¿cierto? Total. Listo, entonces yo me presento, yo soy Ricardo Montoya, por si no me conocen, soy psicólogo egresado del CES, estoy en tercer semestre de la maestría, llevo aproximadamente 2 años y medio, 3 años en juntas médicas de epilepsia, evaluación y rehabilitación neuropsicológica y actualmente trabajo en la IPS del CES de Sabaneta también, desarrollando las mismas temáticas con niños y adultos, niños, adolescentes y adultos con todas las patologías pues, que puedan presentarse allá. Entonces, pues para comenzar, les tengo como la agenda. Vamos a hablar de generalidades de la clínica, dónde queda, cuáles son las funciones, cuál es el equipo interdisciplinario. Y los otros los puse subrayados porque es donde más quiero enfatizar con ustedes. Y es cómo es la evaluación neuropsicológica, los parámetros, las indicaciones, lo que yo utilizo desde el nivel clínico, desde el nivel técnico, de los que me han formado, principalmente en demencias y epilepsia, que son los dos temas que se manejan allá. Les voy a explicar ahora por qué. Y al final tengo un caso clínico de cada una de las patologías pues, que quise traerles para que conozcamos pues un poquito más profundo del tema y de una manera más práctica, porque lo teórico sé que hay veces uno lo inunda mucho lo teórico y en realidad no termina como encajando siempre con la clínica y eso es importante. Entonces, bueno, generalidades de la maestría. Yo les cuento que soy el primer practicante que está en la Clínica del Norte porque ese convenio se creó justo cuando yo empecé la maestría y Julián, que es el coordinador de la maestría y que conoce muy bien pues, los estudiantes, el perfil de los que entran, decidió ponerme allí, pues conociendo mi bagaje con la epilepsia, ¿cierto? Es una clínica que queda ubicada en Bello, queda a 5 cuadras de la estación de Niquía para adentro y la clínica fue fundada en 2011 y acá les puse como las especialidades que ellos manejan. Entonces, la mayoría es unidad de traumatología ortopedia, hay unidad cardioneurovascular, protocolos de accidente cerebrovascular, unidad de neurología y neurocirugía, urología, ginecología, cirugía plástica, medicina del dolor y cirugía maxilofacial. Y nosotros pues nos vamos a enfocar en toda la parte de unidad de neurología y neurocirugía, ¿cierto? ¿Qué funciones tenemos? Entonces, hay funciones para estudiantes de primer año y estudiantes de segundo año. Acá Juan pues me puede ayudar porque vos sos practicante allá, ¿cierto? De primer año. Y es una rotación pues en consulta externa y en pacientes en hospitalización acompañado de los neurólogos o neurólogas de la clínica, ¿cierto? Por un lado esa parte, ya cuando uno está en segundo año, como ya empieza uno a evaluar pacientes directamente, hacemos evaluaciones neuropsicológicas, solo vemos adultos. ¿Por qué? Porque es que en la clínica no hay pediatría.
como ustedes vieron, no hay una especialidad de pediatría, no remiten estos pacientes a este lugar. Entonces el paciente más joven que uno puede ver es 18, 19 años, el más joven que yo he tenido. Y teniendo en cuenta que además hay neurocirugía y junta médica de epilepsia, pues lo que más se solicita a neuropsicología es ese tema. Y allá no hay un neuropsicólogo claro, allá no hay, sino que utilizan pues como a los practicantes, les dan estas funciones y uno tiene, digamos, un asesor dentro de la maestría que le ayuda con los informes, para asesorarse de los casos, etcétera, ¿cierto? Entonces la evaluación principalmente es para pacientes con epilepsia, con sospecha o que ya tienen un diagnóstico previo de demencia y quieren conocer el perfil cognitivo, o en su defecto, esos que hay sospecha, pero en realidad es un deterioro cognitivo leve. Han sido como las tres poblaciones con las que más se trabaja ya. Listo. Como equipo interdisciplinario, pues es muy importante, es muy bacano, porque nosotros trabajamos de la mano con toda la parte de enfermería, neurología clínica, pues la especialidad, los neurólogos. Dentro de la neurología hay subespecialistas, en este caso epileptología, que ya son las que manejan epilepsia, son dos doctoras, la doctora Laura Gil y la doctora Yamile Calle, son las que manejan eso. Trabajamos también con neuroradiología, porque en los staffs de epilepsia se revisan todo lo que son las resonancias, los PET cerebrales, que las resonancias son las que permiten ver estructuralmente el cerebro, los PET cerebrales para ver el metabolismo, es decir, el consumo de glucosa dentro del cerebro, y para otros exámenes que se mandan dentro de la Junta Médica de Epilepsia. La parte de enfermería que ya les comenté, y medicina interna, porque hay uno de los internistas que trabaja directamente con el área de neurología, porque pues ustedes van a aprender, o no sé si ya lo han visto pues, en algunas materias de neuro, pero hay muchas enfermedades que afectan el cerebro, que son de origen gastrointestinal, de origen enzimático y de origen hormonal. Y todo esto lo maneja pues uno de los internistas que está en la clínica. Entonces, bueno, por la parte de la evaluación neuropsicológica en sospecha de demencia o en una demencia que no está establecida. Primero se hace una entrevista estructurada o semiestructurada, porque uno tiene que ser flexible. Te estamos dejando de escuchar un poquito, creo. O no sé si soy ¿Ya solo me yo. escuchas bien? ¿Ya me escuchas? No, ahí se te escucha menos. ¿Se me escucha menos? Sí, pues te escucho muy poquito, ni sé cómo estoy escuchando. No, no se oye. Pues yo no oigo. No, no, se te está escuchando muy, muy, muy poquito. ¿Ya me escuchas mejor? Ahora sí, dale, te empezamos a perder sonido cuando empezaste todo el tema de demencias, para que retomes de pronto desde ahí. Ya, Ya, ahora sí, perfecto. ya me escuchas. Ah, Sí, listo. Y no, es que me llegó una notificación y creo que se volvió loco, listo. listo, Entonces, dale. bueno, la evaluación en sospecha o cuando ya hay un diagnóstico de demencia, primero tiene una entrevista. Esa entrevista es estructurada o semiestructurada. Obviamente hay que ser flexible con las necesidades del paciente. Y igual nosotros tenemos preguntas guías y puntos específicos que sí o sí debe tener una evaluación en demencia, porque no podemos poner un diagnóstico. Creo que te volvimos a perder sonido, pero era porque, por silenciarte. Hola, y a ver si de pronto, que se escucha el pájaro por allá, pero Ya me escuchas. sí, sí, ahora sí. Listo. Entonces, como les cuento, pues es muy importante eh, pues poder tener como toda la sustentación de ustedes por qué ponen un diagnóstico u otro dentro de un informe. Y para eso también hay lineamientos, hay
muchas referencias para todas las enfermedades. En TDAH hay que tener esto, etcétera. Entonces yo les voy a mostrar los que yo manejo dentro de la clínica, que son los neuropsicólogos, como les dije. Esos protocolos los creé yo eh, para manejarlos dentro de la clínica. Aplicación de pruebas. En la aplicación de pruebas, cuando hay sospecha de demencia o el cuadro de demencia es muy claro, uno no recomienda hacer inteligencia, porque como ya de por sí hay un deterioro, ese coeficiente intelectual que nos da el paciente no va a ser confiable y no nos va a servir para nada, porque si sabemos que el paciente estaba bien en su estado basal, es decir, antes de la enfermedad, y a través de una enfermedad neurodegenerativa comenzó a deteriorarse, no vamos a necesitar una capacidad intelectual. Y siempre lo que se recomienda es empezar con pruebas de tamizaje. ¿Cuáles son las pruebas de tamizaje? El Mini-Mental y el MoCA principalmente, son las dos más utilizadas, que nos ayudan a evaluar toda la parte de orientación en tiempo y lugar, nos ayuda a evaluar por encima memoria, atención, cálculo, lenguaje. Son muy pocas preguntas, se hacen muy poco tiempo, pero sirve mucho porque empieza a plasmar hacia dónde apuntan las debilidades o los déficits que tiene cada paciente. También es muy importante la parte emocional. Hay demencias que comienzan con síntomas emocionales y muchas demencias se acompañan de síntomas emocionales, comportamentales, neuropsiquiátricos. Entonces es muy importante tener esto siempre en el informe, siempre preguntarlo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la parte funcional, que uno de los criterios dentro de la demencia, pues es que la funcionalidad en las actividades instrumentales esté afectada. ¿Cuáles son las actividades instrumentales? El manejo de dinero, manejo de medicamentos, las vueltas de la EPS, pues o las diligencias de salud, toda la parte que te hace independiente, pero que no hacen parte del autocuidado, sino que son como ya, por llamarlo de alguna manera, de la vida de adultos, ¿cierto? Pagar facturas, etc. Y al final hacemos la devolución del informe, cuando ya se tenga listo, se hace una explicación completa del informe y damos lineamientos o recomendaciones generales. Lastimosamente en la clínica no se brindan espacios para posteriores rehabilitaciones, entonces lo que yo hago personalmente es hablar directamente con las neurólogas y pedirles el favor de que lo remitan a la rehabilitación, que ellas hagan la orden y que vayan a esa rehabilitación con el informe que se les hace, pues para que puedan hacer esos procesos de rehabilitación es muy importante, ¿cierto? Y las necesidades. Entonces, si ustedes ven que el paciente necesita psicología y psiquiatría, uno habla con la neuróloga y ella le hace el favor y hace la orden y todo ese tipo de cosas, pues eso es muy bueno, pues el equipo allá. Listo. Entonces, para un recorderis o un aprendizaje para los que aún no han visto demencias, pues en demencia se manejan diferentes criterios. Estos son los del DCM-5. Pues es muy claro, ¿cierto? Es que deben haber quejas subjetivas del paciente o de un familiar, ¿cierto? Porque hay veces el paciente no es consciente de lo que le pasa. Y además que eso se vea plasmado en las pruebas. Hay algunos que afortunadamente se tienen las pruebas desde que presentan un deterioro cognitivo leve y entonces cuando uno les repite las pruebas para sospechar si ya está en un estado de un deterioro cognitivo mayor o una demencia, uno puede comparar los puntajes. En los otros casos donde no, directamente se interpretan pues con los baremos los baremos normativos pues que se tengan de cada población. Y adicionalmente de que la parte cognitiva está disminuida y uno lo puede evidenciar por medio de pruebas o test neuropsicológicos estandarizados, tiene que haber una interferencia con la funcionalidad del paciente, que es lo que, lo que yo les decía ahora. Es decir, una persona que ya no sabe manejar bien dinero, que se le pierde la plata, que ya no sabe si se tomó los medicamentos, que ya no se acuerda si almorzó, desayunó y lo vuelve a hacer, que se le empiezan a quemar las ollas, que le cambia la sazón de la comida, que deja de cumplir con el rendimiento en el trabajo, que comienza con comportamientos que antes no tenía, que cambia su personalidad
y esto le está afectando en su vida diaria, que está peleando más, se vuelve más agresivo o se vuelve más desinhibido, otros se pueden volver hipersexuales o empieza con conductas obsesivas, empieza con un estado depresivo que nunca había presentado, un estado ansioso que nunca había presentado, ¿cierto? Y el DSM nos da la indicación que sí podemos especificar qué tipo de enfermedad es la que le causa, la que pasa con el paciente. Esto es muy complejo, sinceramente, porque hay cuadros que son muy típicos y muy fáciles de identificar, pero también hay otros que son, que es imposible para nosotros solo con la evaluación y la entrevista saber qué tipo de demencia es. Entonces, lo que yo aconsejo y lo que me han aconsejado a mí y otros profesores es siempre no poner la demencia, el estado de la demencia, es decir, leve, moderada o grave, y adicionalmente poner si el perfil, puede uno poner perfil cognitivo es consonante con cuadro de enfermedad de Alzheimer, con cuadro de demencia frontotemporal, con cuadro de enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿cierto? Como que intentar especificar a qué se nos parece a nosotros, pero no decir, esto es una demencia por Alzheimer, esto es una demencia por Lewy, esto es una demencia por tal cosa, no darlo de una manera tan tajante porque hay demencias que se pueden parecer y la diferencia diagnóstica va en evaluar ciertas proteínas que hay en el cerebro y eso es algo que nosotros no hacemos. Entonces, los invito a ser descriptivos, pero también a ser prudentes, pues como en ese sentido. Bueno, eh, les voy a mostrar una evaluación de una vez. Quiero que veamos la evaluación de un caso de estos y es el caso María. Sorprendentemente, María tiene 44 años, es licenciada en pedagogía, siempre tuvo muy buen rendimiento académico y trabajaba con niños con diferentes dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual, déficit de atención, etcétera, niños con necesidades específicas dentro de la educación. Tiene dos hijas de 17 y 12 años. Para el momento en el que yo le pregunto, me dice que las hijas tienen 15 y 10 años, es decirles 2 años menos, ¿cierto? Asiste a consulta con su pareja, lo remiten de neurología de la clínica y vive en Girardota esta paciente. Enfermedad actual. Entonces yo le pregunto, ¿por qué viene? ¿Por qué está aquí? Y ella simplemente me dice, me hicieron un examen de la cabeza y usted me lo va a leer. Entonces ahí empieza uno, si uno sabe que la paciente no sabe bien los nombres de las hijas, etcétera, ahí empieza uno a sospechar qué está pasando acá y qué tan avanzado puede estar, porque pues no saber los años de las hijas, digamos que es algo que parecería ser ya más avanzado, ¿cierto? No se le olvidan los años de los hijos tan fácil. De pronto los de los nietos y así puede que pasen porque sería más reciente, pero con las hijas no debería pasar. Entonces, eh, cuando yo le pregunto cuándo cumple años y cuántos años tiene, pues la fecha de nacimiento y los años que tiene, ella simplemente me dice, eh, yo no sé porque yo sé que hace poquito cumplí años, porque a mí me regalaron unas chanclas, ¿cierto? Es muy llamativo, pues la verdad, el discurso que ella utiliza. eh, y todo empieza en el 2019. En 2019, a ella le dan el diagnóstico de fibromialgia, que es un tipo de dolor crónico donde no hay una causa bien establecida. Son tratamientos que son muy difíciles de adherir al paciente, además de ser difíciles, pues son difíciles de tratar, porque como si no se sabe la causa, les mandan medicamentos para aliviar el dolor, pero no siempre son efectivos. Y dicen que en ese momento también empezó con unas quejas de memoria en el 2019, es decir, a los 41, 42 años más o menos. Dice que salía del trabajo y no llegaba a la casa, que perdía la noción del tiempo, que se podía quedar hasta la noche en el lugar donde trabajaba, así no estuviera nadie, confundida.
empezó a olvidar fechas y compromisos y además la empezaron a ver más irritable, más ansiosa y la empezaron a ver síntomas depresivos, además de estar impaciente, etcétera. También tenía una apatía. Entonces, si ustedes ven, ella me comenta y su esposo me comenta que era una persona muy alegre, muy activa, que le encantaba trabajar, que era muy responsable con el trabajo y pues ya estábamos en todo lo contrario. Adicionalmente, comenzó con un síntoma muy específico que llama mucho la atención, yo nunca lo había escuchado en pacientes, y es el caso de que empezó compulsivamente a adoptar perros y gatos. Como un trastorno, empezó a tener comportamientos de un trastorno que llama el trastorno por acumulación, que es un trastorno donde la persona acumula y acumula de manera disfuncional y la casa entonces estaba llena de popó, llena de orines, tenían que comprar un montón de cuido y eso empezó a afectar la dinámica del hogar, claramente. Entonces, tocó prohibirle pues poder hacer eso y ella en ese momento entra en llanto y dice que es que todos los perros y los gatos necesitan mamá, que si no tienen mamá, ella va a ser la mamá de ellos. Ya para el 2021 comenzó con mayor inatención, ya necesitaba apoyo para las diferentes tareas diarias, ya perdió funcionalidad en actividades instrumentales, ya no podía manejar dinero, le empezó a costar tomar decisiones, no planeaba bien, entonces las funciones ejecutivas también se empezaron a ver muy comprometidas en este caso. Tenían que empezar a supervisarla para cumplir con sus cosas del día a día. Comienzan a verse anomias, comienza a evidenciarse una anomia y unos circunloquios, que los circunloquios es que el paciente empieza a hablar de un tema, da 3 vueltas y vuelve al mismo tema. Y empieza y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. Y eso pasaba con ella. Un lenguaje bajo en contenido. Decía muchas palabras que son articuladoras, pero decía muy pocos adjetivos, muy pocos sustantivos. Entonces era un lenguaje que ella decía 20 palabras, pero en realidad no dijo nada. Los que dicen que hablan mucho, pero en realidad no están diciendo nada, esto pasaba en el caso de ella. Y tenía un problema también comprensivo porque no respondía bien a las preguntas. No respondía como lo que uno le preguntaba y terminaba perseverando y hablando de lo mismo. Eso va muy de la mano con la disfunción ejecutiva y con el problema de atención, no solo del lenguaje. Y ya para el 2022 no recuerda fecha de nacimiento ni recuerda la edad de sus hijas. ¿Cómo era antes? Era una persona sociable, le gustaba hacer diferentes actividades, era activa, no hablaba tanto, era más concreta para hablar, es decir, le cambió la forma de hablar. Y él decía que literalmente, su esposo decía que literalmente había que acostarla, había que regañarla para que se acostara y ahora había que regañarla para que se levantara. Entonces, ahí vemos un cambio, ¿cierto? Completo. ¿Qué más vemos? Entonces, constantemente se sentía triste, lo que les conté de la acumulación eh, de animales, pues de mascotas, que ahora era mucho más sensible y algo que llamaba mucho la atención es que él decía que de un año para acá ella empezó a hablar como una niña chiquita. Entonces se volvió mimada. Él decía, ella habla más infantil que como habla mi hija de 12 años y ya se dedica a los mismos juegos de la hija de 12 años, pero no como juego de querer pasar tiempo con ella, sino de que como si hubiera tenido, como si hubiera vuelto a un momento de esos, ¿cierto? Empezó con la hipersomnia, que es empezar a dormir mucho, un hábito de sueño aumentado, y la hipofagia, que es empezar a comer menos, como una ingesta menor de alimentos. Listo. En la parte de funcionalidad, como les conté, ya trabajó mucho con discapacidad, todo este tema. Siempre tuvo un buen rendimiento laboral. Ahora no maneja dinero porque empezó a malgastar recursos y después empezaba a poner problema y decía que dónde estaba esa plata, que ya no se la había gastado, etcétera.
le manejan los medicamentos. Hasta hace un año sabía las dosis y ahora no lo sabe hacer. Y hoy en día solo sale y se ubica cuando es para hacer, pues para ir donde sus padres o para ir a la iglesia. Y actualmente todavía preserva las habilidades o las actividades básicas, ¿cierto? Toda la parte de autocuidado. Y a pesar de que ya hace oficio, el esposo refiere que hace un año hace el oficio de manera deficiente y que se demora más haciéndolo. Entonces ahí vemos que ya hay cambios también en toda la parte práctica de la paciente. Medicamentos que toma. Esto es muy importante que ustedes siempre lo pregunten, porque muchas veces los problemas cognitivos que tienen los pacientes se asocian más a los medicamentos que a una patología específica que tenga. Esta paciente en su caso tomaba el escitalopram. El escitalopram es un antidepresivo, un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Tomaba duloxetina, que es un antidepresivo dual, que actúa principalmente sobre serotonina y dopamina. Tomaba pregabalina, que también es muy buena, es un anticonvulsivante, un antiepiléptico, que se dieron cuenta que no tiene mucho efecto como antiepiléptico, pero es muy bueno para dolor crónico, para la fibromialgia. Esa es la que se conoce como la lírica. Toma levotiroxina porque tiene pues un problema de tiroides. Recordemos que los problemas de tiroides pueden dar problemas de memoria y de atención, pero no al punto que esta paciente los tiene, ¿cierto? No generan un impacto tan grande en la persona. Y toma la hidroclortiazida, que es para la hipertensión. Medicamento para la hipertensión. Entonces, antecedentes patológicos. Tenemos la fibromialgia, hipertensión, hipotiroidismo, depresión y ansiedad. Ya en la parte de antecedentes familiares, tenemos diabetes mellitus en madre y en tías maternas, hipertensión arterial en la familia materna también. Y cuando ustedes pregunten, ustedes estos pacientes los van a tener, estos pacientes con sospecha de demencia, tienden a tener de 45 o 50 años para arriba. Entonces, muchas veces, si ustedes preguntan, en la familia hay alguien con enfermedad neurológica o psiquiátrica, ellos les van a decir que no, porque antes no se consultaba tanto por eso. Entonces, ustedes simplemente lo hacen más sutil. Entonces, ustedes les preguntan, vos ves en la familia alguien que siempre tenía como bajo estado de ánimo, que decía que se quería morir, o que era muy nervioso, o alguien que empezó a perder la memoria y al final no lo reconocía, ¿cierto? Como utilizar diferentes estrategias y diferentes formas de nombrar esas enfermedades, y ustedes no lo ponen como que sí, tuvo una demencia, sino que lo ponemos posible demencia. Ella, por ejemplo, me decía que, y el esposo me decía que uno de los bisabuelos y un abuelo también tenían problemas de memoria y al final no reconocían a todos los familiares. Entonces uno ve que ahí posiblemente había un proceso neurodegenerativo, ¿cierto? En los paraclínicos, tiene una resonancia magnética del cerebro. Lo que sale ahí suena muy fuerte, pero no explica lo que le está pasando a la paciente. Ella simplemente lo que le pasó es que hay una parte del cuerpo calloso donde se comunican los dos hemisferios, en la parte más posterior del cerebro, que tiene ahí un problema, están como cortados esos axones, entonces en esa parte de atrás no se conectan tan bien, pero nosotros hicimos una revisión del tema, la neuróloga y yo hicimos revisión del tema de estas lesiones, y lo único que reportaban era que podían presentarse agnosias o apraxias, pero ni problemas de memoria, ni disfunción ejecutiva, ni inatención, ni procesos neurodegenerativos, sino que eran déficits focales. Listo. ¿Qué opinan de ese caso? Cuéntenme. ¿Se me escucha? Sí. Hola. Pues no sé si es que nos vayas a decir como el diagnóstico tales, pero pues yo llevo pensando mucho en uno que me ha sonado bastante. Pues sí,
si Sí, les ¿cuál? parece que lo Contame, diga. contame, Pues, contame. pues que como no hablaron pues como de ninguna lesión, entonces no hubo traumatismo encefalocraniano del que se pueda hablar y que realmente ha sido degenerativo con el tiempo. Entonces, pues bueno, uno piensa en una demencia crónica. Y lo principal fueron los cambios conductuales, el lenguaje, creo que era el expresivo, ¿no? Bueno, no recuerdo cuál, Sí, pero los dos dominios principales del lenguaje están afectados. sí, entonces con eso, pues, y principalmente lo del cambio de conducta y que luego se fue empeorando también la memoria y tales, pues lo más claro que diría yo es como una demencia frontotemporal, pero ahí sí no sé qué otra podría ser. No, está bien esa apreciación. Está en apreciación. Escuché Mar qué dicen los otros y ya te doy una retroalimentación del paso a seguir con esta paciente porque esa es nuestra premisa. Listo, gracias. Pues a mí me parece como un poquito complicado el caso, porque pues al tener esos paraclínicos que no dan indicaciones de que haya estructuralmente algo que, pues, o sea, digamos una demencia específica, muerte axonal en algún lado específico que pueda explicar los síntomas que está teniendo, me parece un poco complicado y la verdad me da mucho pesar como por ella y por la familia, porque ese deterioro cognitivo y pues sí, como de todas las esferas de la persona está siendo muy significativo. O sea, por ejemplo, eso que decías de el lenguaje, de la forma de actuar, de la acumulación, me parece que puede ser muy disfuncional para toda la familia. Sí, de acuerdo. Y con los, pues como con la historia clínica que se ven ahí como hipertensión y diabetes y esas cosas, de pronto puede ser demencia vascular. Sí, es otra hipótesis también. Otra hipótesis muy buena y la demencia vascular también se acompaña de déficits conductuales y cognitivos que parecen hay veces muy inespecíficos, como un sancocho, como muy de todo. Tan bueno que ustedes están participando bastante. Sí. No, yo Juan, creo ¿vos que es qué el primer pensás? espacio. No, pues primero estoy muy contento porque es el primer espacio en que aportan tanto. Siempre era ahí a la fuerza y era maluquito, pero bueno, agradecer después por tantas apreciaciones y muy bien encaminadas, ¿no te parece? Sí, pues la Pues verdad, muy chéveres todas las las pensé apreciaciones. yo, todo lo que están diciendo lo pensé yo. Eh, bueno, les cuento un poquito. Si este es el caso, yo podría denominarlo el caso más difícil que he visto eh, y llevo pues ya 3 años en esto. Les cuento que todavía no sabemos qué demencia tiene. La mandamos a estudio genético, le mandamos estudio de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Están en ese proceso. Las dos premisas son las dos premisas que manejamos la neuróloga y yo. Eh, Fueron muy acertadas y tiene un fundamento teórico detrás muy grande. Lastimosamente la imagen, como ustedes dicen, no nos ayuda la imagen en resonancia, pero también que sepan que más o menos el 30% de los pacientes con demencia no siempre hay una lesión clara en resonancia. Entonces, eso también se lo pueden encontrar ustedes en la práctica clínica, ¿cierto? Y esta paciente está en esos procesos, ha mejorado un poco el comportamiento. Adicionalmente, le acabaron de recetar hace poco un antipsicótico, que son los medicamentos que han sacado para los trastornos psicóticos, esquizofrenia, que también sirven en trastorno afectivo bipolar, sirven en niños con trastornos de conducta y también sirven en adultos con demencia porque ayudan a controlar los impulsos, ¿cierto? Para los pacientes que son más desinhibidos como esta paciente. Igual hubiera esperado lo mismo que ustedes, yo esperaba una lesión en resonancia frontotemporal o esperaba una lesión en el tálamo, que también puede generar problemas muy fuertes, o una lesión en amígdala o en el órbito frontal.
Eran como las principales premisas que yo tenía. No salió nada, no sabemos la enfermedad, pero igual nos toca seguir adelante con el tratamiento, ¿cierto? Eh, ella la mandamos también a rehabilitación neuropsicológica y a psicología. Y estamos esperando a que hagan esos exámenes. Les cuento que los exámenes son extremadamente costosos. Los estudios genéticos son muy costosos, y a los que uno puede acceder de manera gratuita son investigaciones y los resultados los dan de aquí como a 3, 4 años. Entonces no encontrábamos beneficio frente a eso, y estamos en ese proceso porque este caso pues lo vamos a publicar, ¿cierto? Ya tenemos permiso para publicarlo. Nos faltan unos exámenes para poder hacer todo ese proceso. Entonces, primero quería mostrarles como esa parte de demencia y que es muy fascinante. Las demencias son un tema, eso toca ser un detective. Juan ahí me apoyará, que Juan también ha trabajado mucho con ese tema. Total. Eso es lo bacano, como pienso yo, de la neuro en adultos. En infantes, no tanto, porque digamos que el rango de diagnósticos es más concreto, pues más limitado, a Sí, 4 o 5 diagnósticos que varían pues un poquito, pero son esos grupitos. En cambio, un solo diagnóstico pues en adultos, que es demencias, es excesivamente amplio. Entonces, claro que sí. si se habla de frontotemporal, hay 3 variantes, a otros proponen más. Es muy chévere, y pues como para añadir cositas, por ejemplo, la frontotemporal es de inicio precoz. Esta paciente cumple pues menor de 40 pues menor a 50 años. Pero también hay otro tema que yo he visto al que más se le está dando importancia, pues, y es lo que vos decís. No todos los pacientes con demencia, ya demencia como tal, tienen hallazgos significativos anatómicos, pero hay que recordar, pues, por ejemplo, que la depresión y la ansiedad y otros trastornos psicológicos muy intensos a nivel sintomático son funcionales, no estructurales. Llegan obviamente a, pues, un paciente con una depresión mayor crónica de 20 años sin tratar, obviamente el cerebro se le vuelve nada, pero en lo más cercano y en lo más próximo, igual obviamente, aunque no haya una atrofia anatómica, hay un déficit funcional. Entonces, pues uno ahí pensaría que esa es la justificación con este tipo de pacientes, ¿no? Exacto. Sí, de hecho a este paciente se le va a mandar una tractografía. Las tractografías es para ver cómo viajan los axones eh, ante ciertas tareas, ¿cierto? Cómo se conecta el cerebro. Y eso es lo que queremos ver cómo se conecta su cerebro. Este es un estudio que es muy costoso, pero al ser en términos investigativos nos lo aceptaron en la clínica, eh, y la clínica lo va a asumir. Entonces, más adelante, cuando ya esté el artículo y todo, yo se los mando por medio de Juan David para que ustedes pues lo puedan leer, ¿cierto? Cuando ya esté todo bien consolidado. Muy Entonces, chévere. es el hermoso lado, porque me parece fascinante el tema de las demencias. Y ahora vamos a un tema donde también hay que ser detectives, y es la epilepsia. Principalmente epilepsia refractaria o fármaco resistente, que son las epilepsias donde les han medicado más de 2 medicamentos en sus máximas dosis sin control de crisis, y además cuando uno le intenta adicionar otro medicamento para que potencialice el efecto de esos, no encuentra beneficio. Entonces esos son los criterios de refractariedad, y estos pacientes ya llegan con esos criterios a la evaluación, porque la evaluación es muy necesaria para que hagamos el proceso de junta médica de epilepsia. Entonces, en epilepsia, pues tenemos un organismo internacional que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, y ellos tienen sus propios investigadores y publican en diferentes revistas indexadas de cómo cada especialidad interviene dentro de la epilepsia, y la neuropsicología pues está dentro de ella. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener y seguir ciertos lineamientos para hacer un diagnóstico acertado y para poder cumplir con esas funciones que se le pide a neuropsicología dentro de una junta médica.
Entonces, lo principal es que necesitamos una evaluación prequirúrgica antes de la cirugía. ¿Para qué? Para establecer una línea de base, para ver las dificultades cognitivas, emocionales y comportamentales del paciente y poder predecir con cierto tipo de cirugía qué tanto riesgo tiene la persona de perder una función cognitiva. Las dos funciones a las que más se les hace énfasis siempre ha sido memoria y lenguaje, porque son las dos incapacitantes. Porque un paciente, no podemos dejar ni un paciente afásico ni un paciente amnésico, ¿cierto? Son las dos más importantes y por eso hay múltiples exámenes que acompañan a la evaluación neuropsicológica para definir este riesgo, como lo vieron con la doctora Marta, pues el test de WADA es uno de ellos, la resonancia magnética funcional es otro, etc. Entonces, es necesario de manera preoperatoria, como les digo, necesitamos una línea de base, nos ayuda a lateralizar lenguaje y memoria, nos ayuda a establecer el riesgo cognitivo asociado a la cirugía y esos posibles resultados cognitivos y nos ayuda a planificar qué rehabilitación o qué va a ser lo más prioritario cuando el paciente se recupere, qué es lo que más tenemos que rehabilitar después de la recuperación de esa cirugía. Esto no lo hacemos a ciegas. Yo acá les puse unas que son algunas de la N mil cantidad de publicaciones que hay sobre neuropsicología en epilepsia, principalmente en Junta Médica de Epilepsia. Pues quería como mostrarles algunos títulos. Si ustedes buscan en las bases de datos, no terminan, o sea, no terminan de leer la cantidad de artículos que hay. Listo. Entonces, ahora nos vamos para el segundo caso. Este paciente se llama Andrés. Andrés tiene 27 años. Es zurdo, residente y natural de Medellín. Él asiste con su madre, él está en el video monitoreo, le están haciendo el video monitoreo, que es que mientras hacen la electroencefalografía que mide las ondas eléctricas del cerebro, lo van grabando para ver cuando descargue cómo se manifiesta la crisis. Y él tiene una escolaridad de que es técnico en ensamble y mantenimiento de computadores y trabaja de manera independiente. Entonces, bueno, tenemos una epilepsia focal, es decir, hay un foco específico que es el que está generando las crisis y es farmacoresistente. Sintomático significa que hay lesión en resonancia, hay lesión en resonancia. No sintomática sería que no hay una lesión clara en resonancia. Comenzó con crisis a los 14 meses de vida, ¿cierto? Estas crisis han ido cambiando en el tiempo. Él empezó con unas clonías que son como unos movimientos, unos espasmos musculares en la cara y en el miembro superior derecho, que sería el brazo. Tiene una crisis que comienza con una sensación de como de que algo le sube desde el estómago hacia la garganta, eso es una aura epigástrica. Mirada fija, se desconecta del medio, es decir, pierde la conciencia y empieza a decir cosas, a dar órdenes y a decir quieto, 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 quieto. Y hay otras que son similares, solo que él al final tiene esa postura rígida que se llama la postura tónica y hace clonías que son las sacudidas. Entonces empieza como una crisis, como la otra crisis, pero termina como la mayoría de convulsiones que todos conocemos. Y después de esto, él queda con cansancio, dolor de cabeza, con mareo, con mal genio. Y una crisis le puede durar hasta 10 minutos. Entonces, vean y son 3 a 4 por semana que le estaban dando. Entonces, le estaban dando más o menos 6 por semana. 4 de las suaves y 2 de las fuertes. Entonces, imagínense lo incapacitante que puede ser. Es casi una diaria. Entonces, ¿quién puede trabajar establemente así? Pues es muy difícil, es muy complejo. Estamos hablando de un joven de 27 años. Listo. Acá como importante que les quiera mencionar es que tuvo una alteración en el neurodesarrollo, principalmente en el lenguaje, ¿cierto?
tuvo dificultades de aprendizaje, pero pudo sacar la técnica adelante con apoyo pues, de compañeros y profesores. Tiene quejas de memoria, diferentes quejas de memoria episódica, es decir, cosas del día a día, que olvida lo que le dicen, que se le olvida hacer mandados, que hay veces que nunca se ha desubicado, pues, pero hay veces olvida palabras, ¿cierto? Quejas muy generales y muy recientes, pues de la memoria reciente. Mm, él menciona cierta distracción, pero él dice que es como la ansiedad a que le hayan mencionado que lo podían operar. Y él no presenta síntomas de ansiedad ni de depresión. Él trabaja independiente, nunca lo han podido contratar pues por su enfermedad, siempre le ponen problema por eso. Él vive con su madre y las dos hermanas en una vivienda propia. Esto es muy importante que ustedes sepan esos aspectos psicosociales de los pacientes, porque estos pacientes, como van para cirugía, necesitan apoyo familiar, necesitan recuperación, necesitan que haya alguien que pueda brindar económicamente los cuidados que requiere la neurocirugía. Y de medicamentos, toma tres medicamentos para la epilepsia, que son la lacosamida, el levetiracetam y la carbamazepina. Si toma 3 medicamentos y además de tomar esos 3 medicamentos no está controlándose, está teniendo casi una crisis diaria, estamos hablando de que es un paciente que está muy afectado, ¿cierto? Antecedentes familiares, hay Alzheimer pues por parte de la familia materna, me expresan unos síntomas psicóticos, posible esquizofrenia en una tía y abuela materna también con depresión. ¿Qué se encuentra en la resonancia magnética? En la resonancia, lastimosamente no la pude traer, la pedí, pero no me la alcanzaron a mandar. Él tiene algo que se llama un quiste porencefálico. Un quiste porencefálico eh, es que dentro de la corteza, esperen a ver si yo tengo acá una imagen, ¿no? En la corteza, él tuvo un hueco, ¿cierto? Había un hueco y ustedes saben que un hueco en la corteza se llena de líquido cefalorraquídeo. El problema es que hay veces alrededor de esa corteza se forma una capa y termina armando un quiste. Les voy a mostrar imágenes en internet, pues porque lastimosamente no tengo forma de acceder pues a la resonancia del paciente. Les voy a mostrar acá más o menos lo que él tenía. Y era muy grande porque es que en realidad él tenía un quiste frontotemporal, o sea, le estaba afectando mucho, ¿cierto? Era una zona y una zona muy elocuente del lenguaje. Entonces ahorita les voy a explicar pues por qué le terminó yendo tan bien a pesar de la lesión que tenía. A ver, yo les comparto acá. Me dicen cuando estén viendo Listo, ahí la se ve. imagen. Listo. Esto es un TAC. Esto no es una resonancia, pero lo que quiero que vean es que lo que está gris es corteza. Todo esto gris es corteza. Esto, todo lo que está de aquí hacia la izquierda es corteza. Y todo esto que les estoy señalando acá, esta parte, todo esto es líquido, pero ese líquido está cubierto por una capa y esa capa es la que es, junto con el líquido, es lo que genera el quiste. Ese quiste porencefálico está muy asociado a epilepsia focal, es muy asociado con la epilepsia focal, como la que presenta el paciente, y adicionalmente está asociado con muchos déficits cognitivos, que en este paciente afortunadamente no encontramos. Por fortuna, pues. Eh, yo siempre recomiendo evaluar calidad de vida, sobre todo en epilepsia. Incluso con Juan compartimos un proyecto sobre el tema, eh, con escala que es especial para personas con epilepsia. Entonces pregunta por efectos del tratamiento,
déficits cognitivos asociados a la epilepsia, síntomas emocionales, energía en general del paciente, preocupación por las crisis, entonces hacerse daño durante una crisis o hacerle daño a otra persona y calidad de vida en general. Este paciente, por más que todos los índices le dieron buenos, le dieron tan bajitos que la calidad de vida total le salió mala, ¿cierto? Entonces, este paciente se le hicieron las pruebas, fue muy bonito porque lo único que le salió fue un déficit frontal, un déficit frontal izquierdo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, focaliza muy bien con la lesión, focaliza muy bien con la lesión, que tuvo un déficit frontal, frontotemporal, bien, un déficit frontotemporal izquierdo, que focaliza con la lesión, porque sus dificultades eran principalmente en lenguaje expresivo o lo que se vio dentro de la lenguaje expresivo, se vio afectada la memoria, pero la memoria verbal, que generalmente está del lado izquierdo, y adicionalmente a esto tenía un déficit ejecutivo. Entonces nos focalizó muy bien este paciente. Entonces dijimos, bueno, lesión concuerda con epilepsia, epilepsia y lesión concuerdan con evaluación neuropsicológica, operémoslo, ¿cierto? Se tomó la decisión de operarse y este es el resultado, foto que mandó el paciente y me autorizó a poder mostrarla en este espacio, de 5 días posteriores a la cirugía cuando ya estaba en la casa. Les muestro. ¿Qué opinan de esa imagen? Fuerte, ¿no? Era un quiste muy Sí, grande, lo tuvieron que abrir mucho. uno como sin palabras. Pero lo que nos mostraste ahorita, o sea, esos quistes son así de grandes en todos los casos, ¿no? ¿Cierto que no? No, no, hay quistes pequeños, eso puede ser desde milímetros, desde 1 milímetro hasta muy grandes, como en este caso. Este caso era como de 8 milímetros, si no estoy mal, esperen a ver si en la resonancia aparece. No, acá no aparece el tamaño, pero era como de 8 o 9 milímetros, era grandecito. Y esto fue lo que me mandó el paciente. Adicionalmente quiero mandarle la nota de voz. Eso fue una de las cosas que más me alegró a mí escuchar. Juan, te voy a mandar una nota de voz para que le reenvíes por el grupo. Dale, de una. Espérate, yo quiero ver dónde está eso. Te la mando y se las mandas por el grupo. A ver, Juan David. Y quiero que la escuchen. A mí esta nota de voz me llegó más o menos 5 o 6 días después de la cirugía de este paciente. Lo operaron el 22 y me la mandó el 27. Yo creo que escuchen esa nota de voz y me cuenten qué les genera a ustedes saber que participaron de ese proceso, que hubieran participado de un proceso de estos tan complejo y que a los 5 días les manda esta foto y les dice eso en una nota de voz y además está hablando y de esa manera. Tan impresionante como la semana pasada con la paciente, ¿no? Pues que vimos la resonancia y decíamos que ella era la que tenía ese huecote ahí dentro, pues después de la cirugía, después de esa lobectomía, y estaba sentada como si nada, ¿no? Exacto. Y siempre se Yo tiene quiero, como el pensamiento de que, pues es una cirugía, pues una cirugía cerebral, pues deja al paciente muy comprometido cuando no, ya eso está muy especializado, ¿no? exacto. Además de que yo creo que era tocar los dos lóbulos que yo creo que pueden ser más importantes y los más elocuentes, a los que más funciones tienen en un ser humano, que es el frontal y el temporal izquierdo, ¿cierto? Y ver a este paciente hablar, pues
fue una sorpresa. Yo no esperaba que él me escribiera ni que me mandara la foto, pero es muy impresionante y refuerza mucho esos aprendizajes que vimos con la paciente el encuentro pasado. Y es que tenemos casos muy interesantes, nos llaman mucho la atención, son fascinantes, pero también saber que detrás hay un ser humano, ¿cierto? O sea, él pudo no haberme dicho, pero creo que esa relación terapéutica, esas características y cómo se dio ese encuentro y cómo se dio el apoyo a este paciente, se brindó para que él tuviera la confianza de hacer este tipo de cosas con nosotros, ¿cierto? De mandarnos la foto y todo este tipo de cosas. Entonces, muchas veces vemos estos procesos y los pacientes como números y detrás hay un montón de cosas impresionantes, ¿cierto? Y este caso a mí me encanta, este caso es reciente. A él lo operaron el 22 de julio y el 27 de julio me mandó esa foto. Es la primera vez que comparto pues este caso y quería compartirlo con ustedes porque de nada sirve mostrarles todas las funciones tan bacanas y la libertad que dan en la Clínica del Norte, pero no ver esa otra parte humana del impacto real de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Sí, muy chévere que llegaste como a tener ese nivel de cercanía con el paciente. Sí, sí, fue muy bacano pues como poder seguir todo el proceso de este paciente. Lastimosamente no podemos hacerle este proceso a todos porque digamos que es imposible, ¿cierto? Es imposible poder hacer el seguimiento con todos, no con todos uno compagina igual y no todos están pendientes de esa manera como de querer enviar los documentos o compartir su caso. Sí, pero pues ahí es verdad lo que dices y también lo hablamos la semana pasada. Nosotros pues como psicólogos y neuropsicólogos pues tenemos el privilegio de tener un contacto con el paciente y la familia muy, pues muy particular que ningún otro profesional tiene. Y justo me ponía a pensar yo eso en estos días y es que pues en la práctica de la Clínica del Norte, primer semestre pues uno acompañando profesional de neurología, ve muchas cosas. Cada profesional es muy distinto. Y así como uno ve que hay médicos distintos, pues uno al fin y al cabo pues también va a ser un profesional pues, que entre su ejercer pues aplica también cosas personales. Ojalá y no religiosas, ni místicas, ni tántricas, Sí, ni, no, bueno, tántricas sí sí porque hay hay cosas tántrico, que no me pueden pero compartir. total, y eso ya es muy delicado, separar como lo que es preferencia personal a lo que ya es profesionalmente preferente, pues que ya eso sí es válido, pero es profesional. No meter ahí que uno es religioso, no meter que uno confía en los chakras y en los cristales. Entonces es ver que uno se encuentra profesionales de neurología muy humanos y que en la cita de neurología de media horita no solamente lo pesan y le hacen el examen neurológico y le miran ni le envían medicamentos, sino que también le dan un aporte como de psicoterapia, que vos no sé si has visto cómo lo hace la doctora Natalia, que es muy bonito, Sí, que en 5 minuticos le pregunta que cómo está, que se dé 15 minuticos al día para hacer lo que más le guste. Entonces eso es muy bonito de ver. Mientras que hay sí, otros que son más, más bueno, pues serios, acá más prácticos, parcos. más prácticos y su justificación es que yo le dejo lo pertinente a cada profesional. Y es verdad, pero también hay que ser consciente de que la EPS y el sistema no lo permite también. Y si uno le puede dar un poquito más, pues dele un poquito más, ¿no? Sí, Entonces es eso, entender que nosotros, dentro de todos los profesionales de la salud, somos los que probablemente más cercanía y constancia tenemos con los y pacientes. más tiempo pasamos con ellos y más frecuente los vemos, Y más confianza porque se genera, más empatía muchas y, veces. y más temas personales se tocan, ¿cierto? Los pacientes comparten muchas cosas eh, con nosotros. Obviamente depende de cada relación, de cada paciente. Hay pacientes muy reservados, que son muy cortantes, pero eso también va en la personalidad, primero de cada evaluador y de cada paciente, y de cómo se configura la relación, el espacio, porque en realidad el videomonitoreo, la sala de videomonitoreo es un espacio que no es tan óptimo para evaluar
ahí están las auxiliares de enfermería en un cuartico, entonces hay veces puede ser poco personal, siempre está el familiar del paciente ahí. No es el lugar más óptimo, pero optamos por muchos pacientes que no son que son de bajos recursos, que cuando van al videomonitoreo les hacemos la evaluación para que no tengan que volver, ¿cierto? Y como la evaluación es por la práctica, tenemos la ventaja de que es una evaluación de confianza para, para la junta médica, porque pues para mí es mucho más fácil responder y meter las manos al fuego por un informe que yo hice que por un informe que hizo otro profesional. No es porque el otro yo sea mejor que el otro o algo, sino porque yo puedo malinterpretar algo que escribió el otro profesional, porque yo lo voy a ver con mi experiencia. Entonces, eso también genera como su dificultad y hay veces. Entonces es muy bueno como poder hacer el proceso completo. Total. Y bueno, pues esa No sé qué práctica clínica del apreciación norte es muy tenga, bacana. Muy bacana esa no sé qué práctica del apreciación norte. tenga sobre todo el resto, los que apenas pues están en pregrado, que después están mirando en hacer la maestría, que les gusta mucho el tema de neuro, que piensan pues como de poder tener una práctica donde ustedes en el buen sentido de la palabra están solos, porque ustedes escogen sus protocolos, escogen su interrogatorio, tienen sus pacientes y si ustedes la embarran ustedes con ustedes, porque allá nadie les va a evaluar en realidad la parte de neuropsicología porque no hay. Es un proceso de ustedes con los pacientes, con su ética, con su responsabilidad y con su experiencia y sus conocimientos. Entonces, muy bacano. No, pues súper interesante, la verdad, súper bacano y me imagino que pues en varias prácticas de neuro uno ve pacientes prequirúrgicos y postquirúrgicos y me parece demasiado bacano poder analizar las historias clínicas y los casos y uno aprende mucho, es como de eso, pues como practicando, creando hipótesis, entonces muchas gracias. Sí, a mí también Con pues me mucho gusta como gusto. agradecer mucho los espacios en los que le presentan a uno el análisis del caso, tales, o lo dejan a uno como especular, qué podría ser, charlar. Me parece muy bueno. A ver, la verdad que me parece que también hace demasiada falta porque a uno no le presentan tantos casos y más, bueno, a mí que me gusta mucho neuro, pues sí también es duro como conseguir el recurso ahí como para uno decir, bueno, hoy voy a mirar qué casos para ver si, para reforzar como lo que ya aprendí. Entonces sí, me parece muy bacano el espacio, muy bacano lo que hacen allá en Clínica del Norte era. Y sí, Sí, sí. y justo tanto demencia como epilepsia son dos temas que me gustan demasiado de neuro. Entonces sí, me Muy Muy parece. bacanos. encantadoras, muy Sí, son un extensas, mundo. muy amplias en la clínica. Y sabes que, Juan, ahí enlazándolo, por ejemplo, yo les cuento un poco. Eh, por ejemplo, en la IPS, el CES de Sabaneta, yo allá veo niños, adultos, allá se ven todas las poblaciones. Y, y es lo que dice Juan, hay veces no es malo, no es malo porque también depende de cada persona, pero hay veces un poco rutinario los diagnósticos o los cuadros clínicos, teniendo que cada cuadro clínico, cada dificultad de cada paciente es diferente, pero muchos al final tienen como el mismo trasfondo, problema en esto, problema en tal cosa, ¿cierto? Cada uno es una manifestación de una función cognitiva que no está funcionando bien, de un síntoma emocional, de un síntoma comportamental secundario A, y hay veces puede ser, digamos que los casos generalmente no varían tanto, obviamente hay casos muy diferentes, hay casos especiales que también llegan allá. Eh, pero el mundo de adultos tal vez es un poco más variado por la presentación de las enfermedades, porque la mayoría de demencias tienen presentación típica y atípica, porque la mayoría, como decía Juan ahorita, tienen variantes, ¿cierto? Eh, porque, y porque la verdad las demencias es un tema que se investiga mucho, pero que no hay cura. Entonces, a veces vemos pacientes que están bien y otros pacientes que están muy mal porque no tenemos lo suficiente o el suficiente conocimiento, los suficientes recursos
para poder curar, ¿cierto? En esos casos. Y también ahí, pues sí, obviamente todo el tema de población, pues es que primero aclarar lo que tú dices que es súper importante. Uno habla de pacientes con epilepsia, siempre se tiene en cuenta lo que vos decís, no es la epilepsia, es el paciente, ¿cierto? Pero uno habla así como por practicidad. Pero, por ejemplo, cuando entiendo que es la evaluación y la población infantil, también es compleja en el sentido de que son muchos síndromes, ahí es muy genético el tema, muy amplio, sobre todo para los neurólogos. Pero entonces, por ejemplo, cuando uno evalúa demencias, cuando evalúa, por ejemplo, traumas de cráneo o ACVs o lo que sea, uno tiene que averiguar la personalidad premórbida, el progreso en términos de síntomas, deterioro, Que fue un primero. análisis de medicamentos, de factores ambientales, sociales. Entonces son demasiadas cosas. Y muy bacano que vos le dijiste, porque yo siempre lo pienso y eso es de lo que más me gusta. Es como no ser un detective, ¿no? Porque entonces empieza a coger Sí, pistas. Y dice, bueno, tiene 45 años, entonces entra en ese grupo, y empezó con comportamiento, pero es que también tiene depresión y ansiedad, entonces hay que ver, y no tiene como hallazgos en resonancia, pero pasa, y lo bonito es que cuando se va haciendo la evaluación, y muchas veces la evaluación no es en una sola cita, sino en varias, es muy bonito porque uno puede ver también ese progreso, para bien y para mal, porque si ve el exacto. declive, ya tiene más datos, pero si ve la Sí, mejoría, y uno pensar en una demencia, pues ahí ya es como, ve, curioso que está mejorando si es una demencia, ¿no? Y empieza a ver lo de los medicamentos que vos decías, mucha cosa, es demasiado amplio porque ahí ya metes, no, un análisis sí, mucho más multifactorial. sí, yo siempre le recomiendo a todos, para que todos los psicólogos deberíamos saber más de psicofarmacología, más de medicamentos, porque es que ustedes lo van a ver todas las semanas y todas las semanas a uno le llega el paciente y dice, no, doctor, yo me tomo pastilla y me siento así, y me pasa esto y me siento cansado, o me duele la cabeza, o me entra un dolor en tal parte. Y nosotros no somos quienes para aumentar, para disminuir dosis, para quitar o poner un medicamento, pero sí por lo menos deberíamos saber uno o dos efectos secundarios que pueda tener ese medicamento. Eh, y más trabajando con adultos, porque los niños no siempre toman medicamentos, pero los adultos, la mayoría de los que no llegan toman o algo para la diabetes o algo para la presión, y muchas veces ellos no saben ni siquiera que tienen esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, te llega un paciente que toma dos, tres medicamentos para la hipertensión y vos le preguntas que cómo está la presión y que siempre le dicen que súper bien, pero está tomando tres medicamentos para la presión. Muchas veces ellos no son conscientes tampoco de las enfermedades que tienen y saber esos medicamentos nos sirve. Y no solo los psicofármacos que conocemos. Si un paciente te llega con metformina, ¿qué significa? ¿Qué es la metformina? Con hidroclotiazida, con metoprolol, con propanolol, eh, medicamentos que no conocemos mucho, no estamos muy familiarizados, igual siempre habrá algo que no sabremos y lo podemos buscar en un artículo, pero es importante tener una línea base de medicamentos, pues eso yo personalmente hice el diplomado de psicofarmacología y se los recomiendo porque el bagaje que les da a ustedes saber de eso les da un plus gigante y les aumenta la confianza y la eficacia con la que ustedes los ven los pacientes. Total. Y es que realmente, pues se satanizan mucho los medicamentos, sobre todo los psiquiátricos, pero son tan necesarios como pues, de una cardiopatía, de una diabetes, es que es lo mismo, pero se sataniza mucho, ya menos mal se está quitando ese concepto. Sí. Ah, bueno, hay una cosita de la clínica que no les comenté, que es algo que hace un poco compleja la práctica, es que los pacientes ustedes los ven un día. Entonces ustedes tienen máximo 4 horas para hacerle la evaluación al paciente y lo que ustedes no preguntaron ese día ya no estuvo en la evaluación. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que ustedes en los informes, cuando hagan un informe, les voy a mostrar. Uno no nace aprendido, uno no se sabe todas las preguntas de memoria, porque no conozco el primer profesional que sepa todas las preguntas de memoria, sino que los invito
a que hagan plantillas, ¿cierto? A que hagan plantillas ustedes. Les voy a mostrar una plantilla mía. No, y en todo. Yo en la consulta del neurológico atiendo con plantilla, porque si no, imposible. Sí. Entonces, vean, por ejemplo, yo les muestro una plantilla mía. Esto es un informe de los de epilepsia. Entonces, cronológicamente, historia de la enfermedad, cuándo comienzan las crisis, la parte de embarazo y neurodesarrollo, la parte de escolaridad, memoria, deterioro cognitivo, comportamiento y emociones y estado de ánimo, funcionalidad. Entonces, siempre ayúdense de esto. Nadie nace aprendido y esto en un informe no le salva la vida porque uno le falta una pregunta y, y le toca, pues, y si te la preguntan en una junta médica o la necesitas para confirmar un diagnóstico del informe, pues ya va a ser muy complicado todo, ¿cierto? Los invito también a que trabajen sobre esas plantillas, sobre esas cosas. Si les interesa las que tengo, yo se las puedo mandar, no tengo problema, no son propias, pues no es algo que yo me inventé y estoy haciendo una tesis con eso, no, eso está en la literatura científica. Yo se las comparto con todo el gusto, pero también quiero que busquen la literatura, el por qué yo puse eso, ¿cierto? Porque, porque no se trata de replicar, de que repliquemos como constantemente lo que hacen nuestros profesores ciegamente, sino que ustedes mismos también sean activos en ese proceso de mejoría y de actualizarse, pues ya cuando salgan de estudiar, ¿cierto? Cuando se gradúen, que llega un punto donde uno va a dejar de estudiar y uno va a necesitar alguna ayuda y esa ayuda va a ser uno mismo eh, buscando artículos, actualizándose sobre los temas y eso es muy valioso. Eso es para mí lo que hace también, es un compromiso ético que ustedes hacen con los pacientes, porque ustedes cuando le llega un paciente, ustedes no pueden asegurar que ustedes saben cuál es la enfermedad que tiene el paciente y que ustedes la conocen bien. Entonces, es importante pues que puedan ir estudiando. Y No eso tiene que, pues, no tiene que saber todo ya, no, no, pero a y medida que llega eso. el paciente, estudie, a medida que llega el paciente, vaya estudiando de a poquitos. Mm. Sí, porque llegan pacientes y le han enseñando unas cosas, muchas cosas, Sí. demasiadas. Y Juan, te voy a cosas, mandar esas plantillas para que las tengas y se las compartas a ellos y al que le interese las puede utilizar. dale, de una. Entonces, lo que vos decís, el pregrado es lo mínimo, mínimo necesario por no ser psicólogo, pues. Pero ya lo que nos diferencia de otros profesionales psicólogos es la constancia, la perseverancia y pues, la dedicación de uno para seguirse actualizando e informando, porque 5 años no son suficientes para saber lo que uno necesita para trabajar, porque pues, como decía, es una cosa lo teórico, otra cosa ya es el paciente en carne propia que tiene todo, pues, su todo personal y por eso es tan importante uno estar pues, bien informado, bien documentado y si uno tiene una sospecha, entonces preguntar por todos los síntomas pues, cotidianos de eso, demasiado amplio. Y lo que ahorita decía también Carlos, que ahí está levantando la manito, pues bacano no ver los casos, sí, pero si vos te metes a las bases de datos y buscas reportes de caso único, te vas a dar cuenta de que son muy bacanos, porque te dan muchas cosas que te hacen sentir que estás con el paciente, porque son diálogos paciente profesional, son las pruebas específicas, son las fallas progresivas en términos como de línea de tiempo. Entonces, a material para revisar sí hay. Obviamente nunca va a ser lo mismo que el paciente en vivo en directo, pero ahí uno tiene su antecedente. Dale a ver qué vas a contar. Así que ahí, mil gracias por esa recomendación de buscarlo de los casos únicos. Y ahí, qué pena, también termino de molestar a Ricardo que está a nuestra disposición. Y Dale, dale. que nos contaste que también había como o sea, que uno tiene que ir como fundamentándose en literatura y tales para mirar si es, o sea, si Sí. es posible
y si conoces algún libro o tales que nos puedas recomendar o que se te ocurra luego que puedas mandar por el grupo, pues sería de muchísima ayuda. Sí, yo tengo ahí unos libros generales de neuropsicología que uno no es que lea durante el posgrado todos, pues, pero es bacano tenerlos y tiene los fundamentos teóricos de las funciones cognitivas, en qué enfermedades se presenta alterado. Yo se los comparto por medio de Juan David y, y sé que a Juanda también le pueden servir mucho. Y lo otro es recomendarles bases de datos, Clinical Key, eh, el Xavier, Ovid, eh, PubMed es muy buena. Otra que me gusta mucho a mí es Springer y Springer Books. En Springer Books hay muchos libros de neuroanatomía, de neuropsicología, que también son muy buenos y les pueden servir mucho, ¿cierto? Como que siempre intenten buscar. Y Igual cuando para, vayan a dar una respuesta con un paciente, intenten tenerla fundamentada, ¿cierto? Porque si ustedes la embarran y no tienen fundamentación, se les va la tarjeta profesional. sí, eso es uno, lo que vos decías ahorita, uno llegar a tener la mínima información por no tener confianza en lo que dice. Con siempre ser consciente de que probablemente se está equivocando. Exacto, así es, así es. Sí, yo les comparto bibliografía, les voy compartiendo bibliografía eh, sobre el tema. Si alguno tiene un interés por un tema específico, eh, a mí me gusta hacer revisiones de tema de diferentes pacientes que me llegan y les voy a dejar mi número por acá por el chat y si alguno alguna vez quiere algún tema y de pronto yo tengo artículos para compartirle, pues se los puedo mandar. La idea es que entre todos pues podamos generar una red de aprendizaje y que todos hagamos que esta profesión cada vez tenga más la importancia que se merece, ¿cierto? Que sabemos que hay personas que la utilizan para mal, pero nosotros pues, tenemos que ser esa contraparte que demuestra la importancia de lo que hacemos y que está algo que está fundamentado, ¿cierto? Total. Y bueno, Ahí pues, les dejo mi número, estoy a disposición de ustedes, intento contestar lo más rápido que puedo, entonces les pido un poquito de paciencia, pero a medida que se vaya dando, les puedo ir colaborando con lo que necesito. muchas gracias, Ricardo. Yo creo que de los tres espacios que nos has apoyado, este como que el más dinámico, ¿no? El más didáctico. Sí, Yo creo sí, que si vos te fijas en los espacios de hace un año, se nota mucho el progreso profesional y personal, ¿no? sí, sí, la verdad, ese caso de demencia es muy difícil y todos le pegaron con algo muy preciso. Eso me parece muy bacano porque les digo, ese es el caso más difícil que yo he tenido y, y ustedes de una como que la cogieron por el lado por el Mm. que un clínico con experiencia pensaría y comenzaría a abordar. Entonces eso es muy bacano. Como un detective. Sí, exactamente. Así Bueno, es. bueno, Ricardo, muchas gracias. Listo, con mucho gusto y acá a disposición. Tengan una feliz tarde.